Muy buenos días a todos. Qué bueno que estábamos ahora en el viaje recordando que hace mucho que no nos reuníamos. Y cuando vi que la convocatoria era grande dije, bueno, lo soltaron de la cadena y todos queremos estar, ¿no? Qué lindo poder volver a reunirnos. Hacía tiempo que no había reuniones o las reuniones éramos pocos, ¿no? Se trataba del aforo y todas aquellas cuestiones que hoy podemos estar, gracias a Dios, en este lugar. La idea en esta mañana es dar un taller que tiene que ver más con la humanidad. Después vamos a ver que eso tiene que ver con la espiritualidad, obviamente, pero tiene que ver mucho con la humanidad. Hemos perdido un montón de cosas en el hecho de olvidar nuestra humanidad, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Es más, hemos llegado también a ignorar la humanidad de Cristo, ¿no? Y hemos tratado de verlo como el poderoso, el soberano, etcétera, pero hemos dejado un poco de lado también la humanidad de Jesús, porque la humanidad de Jesús nos revela nuestra humanidad. Cuando vemos ahí Jesús en sus crisis, nos muestran mucho nuestras propias crisis. Y tal vez hemos dejado de lado esto y ha afectado bastante. Ahora vamos a ver en qué sentido. Yo voy a hablar acerca de la fatiga por compasión o el desgaste por empatía. Esto tiene que ver, y yo quería como ponerlo en el lugar, con aquellas personas que trabajan con personas, que trabajan en el cuidado de personas. Esto es general, ¿no? Personal de la salud, policías, bomberos, asistentes sociales, y esas personas que están en la primera línea de la iglesia. A ver si podemos... La fatiga de compasión. Vamos a tratar de definir y mirar algunos ejemplos y tratar de revisar en nuestra vida, porque acá vamos a hacer un paréntesis de personas que están de un lado y del otro. Hay el texto que Pablo le escribía a los Gálatas, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hay como una norma o un mandato, pero dentro del mismo versículo dice... porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Me pareció muy interesante el hecho de que ponga en un mismo párrafo el hecho de no cansarse y de desmayar. Vamos a cosechar si no desmayamos. ¿Por qué podríamos desmayar? En esta mañana vamos a tratar de ver por qué podríamos. Y ya muchos han desfallecido. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí en algún momento de mi vida me ha pasado y varias veces. Uno más. Vamos a encuadrar esta charla de esta mañana. Pásame uno. En esto, vamos a aclarar acá. En la iglesia es un cuerpo, donde todos los miembros tienen el mismo valor, pero... ahí la única diferencia entre los líderes y los laicos es la función y la práctica. ¿Qué quiero ver en esta mañana? Quiero ver y ponernos, que cada uno se ponga en el lugar de, si nosotros estamos en la iglesia en el lugar de cuidar a otros, ya sea el pastor, los obreros, los consejeros, aquellos que están en contacto con otras personas. Si usted es de estas personas que están en contacto, que hace consejería, que escucha a otros, es para usted, en el sentido de que le puede estar pasando a usted, o le va a pasar a usted. Si usted no es de esta línea, usted tiene que saber que es necesario que usted escuche de estos temas para cuidar a los que así lo hacen. Tanto el ministerio pastoral como los obreros de la iglesia necesitan el apoyo de la iglesia. Necesita que alguien vele por ellos. Los pastores a veces nos creemos que nosotros solo podemos, y le enseñamos eso a la iglesia y la iglesia se lo cree, y hay un círculo vicioso que ha arruinado la vida de más de uno y el ministerio de más de uno. El cuerpo funciona como miembros de un solo cuerpo, ¿no? Como miembros los unos de los otros. Y necesitamos que la iglesia nos cuide, que nos sostenga, que esté. Yo preguntaba una vez, ¿quién va a pastorear a mis hijos? Mis hijos no me ven como el pastor. Me ven como su papá. ¿Quién va a pastorear a mis hijos como pastor? La iglesia. La iglesia tiene que saber esto.
Así que si usted no está en la primera línea de esas personas que cuidan a otras, usted está en otro lugar muy fundamental a la hora de sostener a aquellos que sí lo hacen. Vamos a entrar entonces en el tema. La idea era aclarar eso. Fatiga por compasión o desgaste por empatía. Dale nomás. Como dije, la tarea pastoral requiere una atención empática. La mayoría de las veces vamos a tratar con personas que les pasa algo, que tienen un problema. Entonces es necesario que el pastor, el consejero, el ministro y todos estos otros profesionales que dije tengan empatía y puedan ver lo que le pasa al otro y tratar de ponerse en sus zapatos. Tratar de pensar o tratar de sentir, nunca lo vamos a hacer en realidad, pero tratar de verlo del otro lado. También la tarea pastoral tiene la capacidad para las relaciones interpersonales, debe tener. No puede ser un consejero, un ministro, un obrero, un pastor, si no tiene la capacidad de relacionarse con el otro. Ahora, ¿qué conlleva esto de relacionarse con otro? ¿Quién me puede decir? Vamos, que esto es un taller, no voy a predicar. Si yo me relaciono con otro, sí o sí, ¿qué voy a tener? Voy a tener comunión. A ver, ¿qué más? ¿Conocernos cómo? Diálogo. ¿A qué me lleva eso de conocer al otro y de conocer que está pasando mal? Todas esas cosas que ustedes dicen hace que yo me acerque al otro. Que me acerque, en que antes decía, no sé, vino uno, me pasó en la calle que quería hablar con el pastor y empezamos a charlar. Es un desconocido, no sé quién es, pero me empieza a contar quién es. ¿Qué hace? Muy bien. Vamos a ver que eso puede llegar a pasar y pasa. Vamos a verlo esta mañana. Todo lo que ustedes dijeron hace que yo me acerque al otro y que yo entienda o trate de entender qué le pasa. Es más, esa empatía y ese conocimiento hace que yo me empiece a doler con el otro. Una de las profesiones que yo no dije y está pasando hoy mucho son los maestros y los profesores de educación. Mi cuñada era profesora en un liceo donde los alumnos se les desmayaban de hambre. ¿Cómo haces como profesor para saber y empezar a conocer la realidad de tus alumnos y que pase esto? ¿Te afecta eso? Te empieza a afectar. Porque si vos pudieras solucionar el problema, lo solucionabas, pero generalmente son problemas mucho más grandes de los que nosotros podemos hacer. Así que sí o sí la tarea pastoral, y no estoy hablando solo de pastores, estoy hablando de aquellos, ¿no?, que pastorean a otros, consejeros, líderes, obreros de la iglesia. Vuelvo a decir, los que están en esta categoría saben que les puede pasar de primera mano porque están en la primera línea. Los que no están en esta categoría necesitan cuidar a sus obreros, a sus líderes, a sus pastores. Necesitamos como iglesia cuidar a los que están en la primera línea de batalla. Vamos uno más. Voy a parar por aquí porque me parece que veo mejor. Compasión, muy valorada, pero puede acarrearnos problemas. Necesitamos la compasión. No podemos hacer la tarea ministerial, no podemos hacer la tarea de acompañamiento, de consejería, si nosotros no tenemos compasión. En la Biblia es un tema recurrente, pero esa compasión puede acarrearnos problemas. Por esto que acabo de decir, yo antes lo veía al otro de lejos, entonces lo veía ahí, pero ahora ya sé quién es, ya sé qué le pasa, ya sé qué le falta, ya sé que le duele. La fatiga por compasión es el precio que se paga por ayudar a personas que sufren. No te sentís igual y no salís igual si charlas con una persona que te cuenta que falleció su hijo. Y si vos tenés hijos, peor. Porque llegás a pensar un poquito en qué significa eso y ahí empiezan la empatía que decimos, ¿no? Porque está lindo esto de decir, hay que tener empatía, hay que tener compasión. Pero eso acarrea ciertas circunstancias. Vamos a más.
esa relación de ayuda, ¿no?, implica una interacción emocional, implica que yo me acerque emocionalmente al otro. Vuelvo a reiterar esto, ¿no? Yo cuando no conozco al otro, no lo conozco, charlamos, podemos hablar, pero cuando empiezo a conocer al otro, empiezo a acercarme al otro emocionalmente. No hay otra manera de poder acercarse a una persona. Y estas cosas empiezan a afectar. Yo trabajo en el hospital y en el hospital pasan muchas cosas, pero una de las cosas que pasan es que empezás a conocer gente. Hace pocos días voy a hablar a alguien, me dice, yo soy ateo, no me interesa nada, no quería la literatura que le iba a dar, nada. Bueno, está bien, porque yo he leído 2 veces la Biblia, pero no la leo como ustedes me dicen. Yo no creo en Dios y me empieza a hablar el hombre y me dice, porque si existe un Dios, cuando dijo eso, se le cayó el ateísmo. Porque un ateo no duda en que no existe un Dios, ¿no? Dice, pero si existe un Dios, ha sido muy malo conmigo, me dijo. Porque perdí 2 hijos y una esposa. Yo no sé quién es el hombre, pero el ratito que compartimos hace que si vos te pones en su lugar un momento, te acercás emocionalmente. Y ahí, y el hombre me dijo una cosa muy interesante. Él me dijo, yo estoy buscando una verdad, pero no la he encontrado, me dijo. Y a mí me parece interesantísimo eso, porque no muchas personas están buscando una verdad. Me fui frustrado, porque ¿qué hace un consejero? ¿Qué hace un pastor? Siempre tiene una palabra, tiene algo para decir. Yo con esa historia así impactante de una que me la tiró, no tenía nada para decir. Pero saben que nos olvidamos que el que hace la obra es Dios. Al otro día fui y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues no quería entrar ahí. Pues ya me había pasado una raspa el hombre y todavía le había pasado una situación en la cual yo no tenía ni una palabra para decir, pero me había compartido su corazón y eso me dejó una carga. ¿Qué pasa cuando todos los días te comparten una carga? ¿Qué pasa cuando todos los días te cuentan una historia? ¿Qué pasa cuando todos los días se te desmaya alguien ahí porque tiene hambre? Naturalmente te va a empezar a afectar. Al otro día fui, el hombre estaba sentado en la cama, le estaban por dar el alta y me dice, creo que voy a cambiar de opinión de lo que hablamos ayer, me dijo. Ha habido un cambio. A mí como en los dibujitos se me cayó la mandíbula. ¿Qué pasó en esa noche? No sé qué pasó en esa noche. Dios haciendo su obra en esa mente y en ese corazón. ¿No saben lo único que hubo ahí? Alguien que se paró y lo escuchó. Un instrumento de Dios para pararse y escuchar al otro. La pregunta es si en este tiempo, y ahora vamos a verlo un poquito más adelante, si nosotros tenemos tiempo para pararnos y escuchar. Si vos como líder, como obrero, como ministro, como pastor, tenés tiempo para pararte y escuchar a tu propia familia. Si vos como miembro de una iglesia tenés tiempo para escuchar a tus líderes, a tus pastores, a su familia. Entonces, esa interacción emocional, hay una exposición a personas en situación de trauma. Miren esto, ¿no? Situaciones de trauma, de sufrimiento, de malestar emocional. Constantemente, el ministerio del cuidado del otro tiene eso constantemente. Entonces, ¿cuán suficientemente dotados? Y ahí la pregunta para cada uno de nosotros, estamos, ¿no?, de herramientas personales para la gestión de las emociones propias. ¿Tenemos herramientas para descargar a tierra? Cuando salimos angustiados, cuando salimos dolidos por la historia de otro, ¿tenemos herramientas para poder gestionar eso y no volcarlo, por ejemplo, en casa? ¿O no volcarlo en otros? Si no las tenemos, estamos en problemas. Y hay muchos problemas con respecto a esto. Una más. La pastoral vas a encontrar esto, ¿no? Cuando haces ministerio pastoral, vuelvo a insistir que no trata solo de pastores, sino de gente que cuida a otra. En la iglesia, cada vez que alguien quiere venir a hablar, te cuenta cada vez las historias son peores. Las dificultades son peores. Dolientes, angustiados, desanimados. ¿Hay esto en sus iglesias? En mi barrio hay. Trabajamos con la muerte.
Cuando nadie sabe qué hacer, llama al pastor. En el hospital se trabaja mucho con la muerte. ¿Saben que una de las cosas más fuertes en el hospital, en la visita diaria, es entrar a una sala y compartir la alegría de alguien que nació, ¿no? La felicidad de alguien que vino al mundo, que están todos re felices, salir y entrar a otra que se está muriendo. Las dos cosas absolutamente naturales, pero es que te sube la emoción y te baja la emoción, ¿no? Que compartís la alegría, que te reís con uno, pero que salís y llorás con el otro, sufrís con el otro. Si sos normal, vas a sentir cosas. Si realmente hay empatía, va a empezar a hacer mella en tu vida. Si no tenés herramientas para poder gestionar esto. La fatiga por... Bueno, imagínense que todas estas cosas, la fragilidad, la desesperación, la angustia, etcétera, gente que viene y dice, me quiero matar. Y te deja con un peso porque... con una carga encima. Y si eso le multiplicás por días, por meses, por años, se acumula. Recuerdo un curso que daba Ronald Roy que hablaba del síndrome de la taza llena. Es interesante porque generalmente las personas explotan por una pavada. Sí, lo que no vemos que atrás de todo eso hay cosas que llenaron la taza. Y una sola es la que rebasa, es la que explota. Así que la fatiga por compasión es la pérdida de la capacidad de cuidar. Y aparece la apatía y el cinismo, ¿no? Lo que decíamos hoy. Como iglesia, como cuidadores, ¿estamos cuidando? No sé si les pasa, pero me pasa a mí que yo miro para afuera, veo que llegó alguien, miro para afuera y a veces no quiero atender. No quiero atender en el sentido de que viene alguien con un problema y a veces los problemas sobrepasan todas las miradas. Una más. El que cuida no puede alejarse del origen del sufrimiento. Eso, el que trabaja para el reino cuidando a otros, el problema del sufrimiento está ahí a la vuelta. A veces escuchamos historias de otros países y la situación es más grave todavía, ¿no? Conocí a alguien que trabajaba en Irak. ¿Saben cuál era su tarea? Como en lo que hacía en Irak. Es impactante. Y él abandonó su trabajo porque él se encargaba de recoger cuerpos de niños para enterrarlos en el tiempo de la guerra. ¿Ustedes saben lo desgastante que es eso? Abandonó. Llegó un momento donde colapsó. Así que nunca el que sirve, el que aconseja, el que cuida, el que escucha, se va a alejar del problema del sufrimiento. Más o menos vamos a andar por esa vuelta. También por sucesos traumáticos propios. Las cosas que nosotros no hemos resuelto en nuestra vida, cuando nos enfrentamos con alguien que la padece, ahí pasan cosas. Si usted no ha pensado en su propia muerte, nunca va a encarar la vida de alguien el proceso de alguien que está para morir. Fue por ahí donde empezó Dios con mi vida. Yo tenía miedo de morir a los 12. Y Dios trató conmigo. Los sucesos traumáticos, las reviviscencias, las cosas que estaban guardadas por allá por el fondo, que no aparecían, pero que saltan al presente. Los asuntos no resueltos, las heridas, los dolores no resueltos, los recuerdos traumáticos de la vida personal. Todos nosotros tenemos algún recuerdo de sucesos que nos ha quedado grabado en la mente. Vamos con otro. Entonces, es un estado en el que la energía compasiva se ha gastado, sobrepasa la capacidad, la energía que se gastó sobrepasa la capacidad de recuperación. Es normal y natural que si nosotros gastamos, repongamos, ¿no? Es natural que si nosotros tengamos una manera y una forma de revitalizarnos en Dios. Y estoy hablando en que la búsqueda del Señor nos vuelve a llenar de empatía. Yo conozco a muchos que se quemaron. Conozco a muchas personas que
pensaban que eran imbatibles. Y saben que solo imbatible es el huevo duro, ¿no? No hay imbatibles. El que entendió el chiste después se lo cuenta a otro que no. Muchos no lo entendieron. No hay imbatibles. Hay personas que si no se cuidan, se queman. Y hay muchos que se quemaron. En una época de nuestra vida, hemos pasado varias veces, pero en un tiempo andábamos mal. Y cuando la situación anda mal, la pareja anda mal, el matrimonio anda mal, la familia anda mal, la casa anda mal. Sheila andaba mal. Y salió estas reuniones que gracias a Dios de vez en cuando tenemos y te fortalecen, una reunión de esposa de pastores. Y se fue a la reunión de esposa de pastores. Entonces descansaba ella porque se iba allá con las mujeres y descansaba yo porque quedaba solo en casa, ¿no? Y ella volvió con una noticia buena y una mala, me dijo. La buena es que no estoy tan mal, dijo. La mala es que hay otras que están peores. La familia pastoral. La familia pastoral. La esposa del pastor. La esposa del pastor. Los que están ahí en la primera línea, los que están aparentemente para algunos más cerca de Dios, se queman más fácil. Y hemos perdido. Muchos pastores no han tenido tiempo para sus hijos y han perdido a sus hijos. Me da miedo eso. Y soy sincero que me da miedo eso. Han perdido sus matrimonios. Han perdido sus ministerios. Sin válvula de escape para expresar las emociones, las reprimimos, las guardamos, las escondemos. Nos mostramos como espirituales, pero ahí es donde no entiendo por qué cuanto más espirituales queremos ser, menos humanos nos presentamos. Como que no nos afectan estas realidades. Y no es cierto. No es cierto en la vida de cualquier persona. Factores de riesgo, la falta de autocuidado. ¿Cuánto se cuida un líder, un ministro, un obrero, un pastor? Tenemos problemas los pastores. Yo lo voy a decir, aunque la mayoría no quiere decirlo, pero tenemos problemas con el autocuidado. Tenemos problemas, no sé, ahora hace poco fui al médico y me mandó caminar. Me dijo, caminá media hora por día 6 meses. Un mes caminé. Tenemos problemas los pastores con el autocuidado. No nos da el tiempo, tenemos muchas cosas para hacer. Hasta que, yo no entiendo, yo soy joven, pero terminé en el traumatólogo. ¿Qué hacía yo en un traumatólogo? En el traumatólogo, traumas no resueltos, ¿no? Cuando yo me presento con mi dolor, que lo escondí por ahí, lo guardé, no lo quiero saber, ¿no? Un abuso no resuelto, el abandono de un padre, está por ahí guardado, no lo quiero saber, no quiero ni pensar en eso. Y me presento a consejería con alguien que me dice, mi problema es que me abusaron, o mi problema es que mi padre me abandonó. Se abrazarán los dos y empezarán a llorar juntos, porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema si yo no puedo escuchar al otro porque en la realidad la herida está de mi lado. Y pasa muchas veces. Miren esto, presión arterial y estrés. Hay enfermedades laborales, saben ustedes que hay enfermedades laborales. Y hay algunos médicos que atienden a pastores. Entonces antes que le digan nada, te saca así la ficha, ¿no? Problemas gástricos, problemas coronarios. Así, de cajón, un pastor generalmente tiene problemas gástricos, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas cardíacos. Es más, estaba pensando que había uno en la Biblia, Timoteo, que era joven y ya tenía problemas gástricos. Capaz que no tenía nada que ver, pero es raro que justo ahí también, porque tiene que ver con esto del estrés. La falta de satisfacción en el trabajo. También eso pasa con aquellos que hacen la tarea pastoral. ¿Se acuerdan antes cuando íbamos y hacíamos y queríamos y hay que escuchar a otro, que venga otro? Y ahora les va a pasar como a mí, que miro por la ventana a ver si quién es o quién será. Hay momentos donde ya no te empieza a fatigar.
el hecho este de la compasión. Uno más. Consecuencias. Bueno, hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales, sociales, espirituales. Hay consecuencias de todo tipo. Hay dudas existenciales. ¿Saben quién hace agua en el hospital cuando visito a las personas? ¿Quién hace agua en un alto nivel? ¿Quién hace agua? ¿Quién cuando está del otro lado, está como enfermo, es de los que les tenés que orar, animar, ¿no? Darle manija, si se puede, ya te vas a mejorar. ¿Quién serán? ¿Qué profesiones? Los trabajadores de la salud. ¿Y quién más? Y los pastores. Porque entiendo que el médico, el trabajador de la salud, el enfermero está formado para cuidar. Cuando está del otro lado, que depende de que el otro lo cuide. Ahora pasa lo mismo con la pastoral, con los líderes. Un día entro en una sala, había una muchacha ahí temblando, la gurisa, ¿no? Acostada en la cama, ahí temblaba la gurisa. Y un hombre parado al lado. Una pareja joven que había perdido el bebé. Y él ahí parado, pero parecía una estatua ahí, ¿no? Firme, duro. Y dijo, yo soy fulano de tal, hijo del pastor fulano de tal. Sería famoso el hombre, pero yo no lo conocía. Y me contó que habían perdido el hijo, pero Dios era soberano y Dios, ¿no? Esa idea espiritualista que niega nuestra humanidad, ¿no? Y la mujer temblaba así, estaba como tratando de ser fuerte. Yo lo escuché, y después les digo, Dios es soberano, pero no siempre entendemos su soberanía. La mujer fue como haber pinchado un globo. Se desparramó. O sea, sacó el dolor que tenía dentro y el tipo ya no sabía dónde meterse porque su seguridad se fue. Para ser espirituales no necesitamos mostrarnos imbatibles, no necesitamos mostrarnos que no somos humanos, sino que en nuestra vulnerabilidad es donde Dios se hace fuerte, en nuestra crisis es donde Dios se hace fuerte, en nuestra debilidad es donde nosotros le permitimos a Dios hacerse fuerte. ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Estas preguntas empiezan a hacerse, nos empezamos a hacer. ¿Por qué algunas personas tienen tantas desgracias? He escuchado a algunos que esto debe ser una maldición. Y así como empezás ¿no? Cuestiones que afectan el área espiritual. Uno más. Casos agudos. Abandono del ministerio. ¿Conoce a alguien que ha abandonado el ministerio? ¿Alguien que servía con amor y que ha abandonado el ministerio? Es la gota que derramó el vaso. ¿Cuánto necesitamos a esa gente que hemos perdido? Ahora, ¿cuánto esa persona se dedicó a sí mismo? ¿Cuánto se dedicó a cuidarse? ¿Cuánto le dedicó la iglesia a cuidarlo? Porque después simplemente decimos, bueno, no aguantó más. Y claro que no aguantó más. Cualquiera en esas circunstancias no aguantaría más. ¿Qué podemos hacer para cuidar a nuestros pastores y obreros? Reconocimiento del fenómeno emocional. O sea, saber que todos nosotros pasamos, y algunos somos más blandos que otros, ¿no? Y algunos lloramos más fácil que otros. ¿Saben que los que tienen la capacidad de llorar más fácil que otros tienen una válvula de escape mucho mayor a los que... ¿no? En algún momento pensamos hay que ser macho, ¿no? Por algún lado reventás, hermano. Reconocimiento del fenómeno emocional, conciencia sobre los síntomas que acabamos de ver, conocimiento sobre los factores de riesgo. No evitará sentir emociones naturales, pero tendrá una capacidad de afrontar las situaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos hacer para cuidar a nuestros pastores, a nuestros líderes? ¿Qué podemos hacer para cuidar a aquellos que cuidan a otros? ¿Qué podemos hacer? Orar, fundamental. ¿Qué más?
Es más fácil, es más fácil que te dé un abrazo que un pastor te hable. No te va a hablar. Salvo alguno que tiene la capacidad de abrirse, la mayoría no te va a abrir. Algunos se abrieron y le fue mal porque se abrieron con las personas equivocadas. Algunos se abrieron en un grupo de pastores porque era un grupo para sostenerse y se regalaron porque después salió de ahí. Estamos muy susceptibles los pastores. El grupo más susceptible que hay. Vieron que todo el mundo tenemos grupos de WhatsApp, de la familia, de los amigos, del trabajo, de pastores. El más susceptible que hay es el de los pastores. Si pones algo ahí, alguien se va a ofender. Nos reímos, pero miren que así está la realidad del ministerio. Tenemos problemas. Y es el círculo vicioso que le decía hoy, ¿no? Yo me siento que yo lo puedo resolver. Y la iglesia piensa, es el pastor. Si él no tiene herramientas, ¿quién va a tener herramientas? ¿Decías? Sí, hay algunas cosas que nunca se nos van a ocurrir, nunca, parece, no sé por qué, pero nunca se nos van a ocurrir, ¿no? De invitarlo a tomar un café. Parece no espiritual. Bueno, a comer siempre el pastor te va a decir que sí, ¿no? Siempre, y es bueno. El salir a caminar, todos salimos a caminar, pero salimos solos, bueno, sacamos de a dos. ¿Vieron que hablas de bueyes perdidos? ¿Me ha pasado? Y hace bien. Porque desenfocás la cabeza de tu preocupación y hablas de lo que sea. Estas cosas son necesarias y la iglesia la está obviando, la está sacando. Una más. Debemos tener límites bien definidos. ¿Quién tiene límites bien definidos en su trabajo? ¿No? Los que nos dedicamos a esto, incluso tenemos otros trabajos, pero bueno, nos dedicamos a esto. Es como nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. ¿Tenemos límites bien definidos? Hace unos años atrás, unos cuantos capaz años atrás, el que el pastor tuviera un día libre era mal visto. El pastor tiene que servir. Hace poco me pegaron un flor de reto en el hospital porque no estaba el domingo. ¿No? Dios también está el domingo. Yo no voy los domingos. El pastor tiene que estar los domingos. El tener, yo qué sé, esto, ¿no? Un día libre. Vacaciones de un pastor. Cuando te vas de vacaciones, lo peor que puede hacer un pastor es irse de vacaciones y visitar alguna iglesia conocida. Sonaste, te van a decir, ¡oh, pastor, qué bueno tenerte! ¿Por qué no predicás? No. Si vas a una iglesia que sea desconocida, hacete pasar por incrédulo igual. ¿No? Nada, ya en el fondo ni Biblia llevas. Porque pasa esto, la iglesia entiende que qué bueno, qué bendición. Y está bien, pero tenemos problemas con sacarnos unos días de vacaciones. Si la iglesia se va a fundir porque nosotros tenemos unos días de vacaciones, hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal. No puede ser que no haya alguien que comparta el testimonio, aunque sea. Que se reúnen y oren. Límites definidos. Nos cuesta, horrible nos cuesta. Hábitos de autocuidado, ¿no? Esto que decía hoy. De cuidarnos, de controlar nuestra presión. De salir a caminar. De comer saludable. Comer saludable. Yo como cuando puedo. Imagínense. Cuando puedo. Redes de apoyo personal sólidas. Redes de apoyo personal sólidas. Esto puede ser eso que decían ahí, ¿no? El hecho de que en la iglesia tenga gente que sabes que te quiere. Que está ahí. Tienen los pastores, tienen los líderes, tienen los consejeros, tienen los que trabajan y cuidan a otros, redes de apoyo personales, sólidas, gente que te conoce.
no podemos tener la idea, ¿no? Hay una idea generalizada ahí que como Roberto Carlos de decir, tenemos 1 millón de amigos, y eso no es cierto. Ya estaremos en hora. Tan sencillo y complejo como disfrutar de un equilibrio balanceado entre la vida personal y la vida ministerial. Eso es difícil de hacer. Parece sencillo, pero es difícil de hacer. Adelante. Ejercicio. Y acá es donde cada uno tiene que hacer el ejercicio. ¿Se anima a hacer este ejercicio? Pregunte a su familia qué piensa después de una jornada laboral. Pregúntele a su esposa a ver qué opina y que su esposa sea sincera. Yo le pregunto a mi esposa, después me enojo con ella. Porque es sincera. Y a veces no me gusta lo que me dice. ¿Hay algún cambio? ¿Hay capacidad de separar la vida laboral de la privada? ¿Tenés la capacidad de poder dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos? De escucharlos, de sentarse a la mesa y comer. De dejar el teléfono de lado. De que todas las demás cosas pueden esperar un momento. Vamos. Sus apoyos fundamentales. ¿Tenés apoyos fundamentales? ¿Saben escuchar? Creo que decía hoy, generalmente el liderazgo de la iglesia no tiene. ¿Tiene en cuenta los criterios de otros? ¿Acepta consejos? Estas cosas son buenas, ¿no? Que alguien que vos sabés que es de tu entorno, que te quiere, que te apoya, venga y te diga, mirá, bajaste de peso, ¿no? Mirá, te veo cansado, te noto cansado. Necesitas el otro de afuera que te hable, que te diga. Vamos adelante. Cuídese, ¿no? La nutrición, ¿no hay? Ahí tenemos un problema. El ejercicio físico, la reducción del estrés, las actividades sociales. El pastor generalmente no tiene actividades sociales. Tenemos varios problemas con eso de la actividad social, ¿no? Una es desenfocarte del problema y otra es conocer gente. Una vez me preguntaron cuándo fue la última vez que fuiste a un museo. Y ahí que soné. Porque vivo en la iglesia, porque estoy en la iglesia, porque tenemos actividades, reuniones y... Aficiones. ¿Tiene aficiones? Salud espiritual, buen tiempo para comer y dormir. Otro problema. En la casa anterior que vivía teníamos un número muy parecido al del taxi. Me llamaban a cualquier hora para pedirme un taxi para el baile de no sé dónde. Al principio atendía, porque si me llaman a las 2 de la mañana es porque es urgente. Mi esposa me dice, no sos cirujano, ni sos los bomberos. Si es urgente, que llamen a la urgencia o a los bomberos, ¿no? Y ahí dije, bueno, está. Si murió, porque ¿por qué me van a llamar al pastor? Ya murió. Y si no murió, bueno, que lo lleven al médico, ¿no? Estas cosas de poder apagar el celular, de bajarlo, de tener una noche tranquila, de poder dormir, de comer. Si vos querés atender a los tuyos bien, necesitas cuidarte. Si no, no lo vas a atender bien, digamos. Y puse ahí, porque fue la cara de más cansado que encontré. ¿Usted arriesgaría su vida en una persona que no durmió, que no comió, que está cansado, que hace horas que trabaja? ¿Se subiría ahí tranquilamente para salir de paseo con alguien que sabe que está cansado, que está mal? Es difícil. Pensé en un avión, pero en un avión siempre hay 2 o 3, entonces bueno, se cambian. En el ómnibus. Entonces, si no arriesgaríamos nuestra vida física, ¿por qué sí nuestra vida espiritual? Seguimos. Jesús dijo que lo peor no ha llegado. Hoy decimos, qué terrible, ¿no? La gente se matan entre los familiares. Antes era como matabas a tu enemigo, ahora matas a tu propia familia. Es increíble. Yo hace tiempo, ya unos cuantos días que dejé de mirar el informativo, me cargaba solo de mirar el informativo de gente que yo no sé quién es. Escuchaba las noticias de padres que mataron a sus hijos y después me quedaba pensando en mis hijos y me torturaba. ¿Cómo puede hacer un padre eso? Jesús dijo que antes de que las cosas se acomoden va a empeorar. Sigamos. Jesús profetizó el sufrimiento de estos días. También habló de los sucesos catastróficos sin precedente que vendrían poniendo en peligro la misma existencia de la humanidad.
O sea, antes que las cosas mejoren y antes que venga el tiempo de paz, todavía nos falta ver muchas cosas. Cosas que nos van a asombrar. Cosas que decir, nunca escuché eso, nunca vi eso. Todavía cualquiera que conozca la Biblia y que lea la Biblia sabe que las cosas no van a mejorar. Van a empeorar. El efecto, Jesús explicó por qué. Que por el tiempo del fin el amor natural y el afecto de los seres humanos se enfriará. Y esto me preocupó porque yo siempre pensé que eso se daba en el mundo, ¿no? Y que el amor del mundo se enfriaría, entonces decía, bueno, consecuencia de todo lo que está pasando. Ahora, me puse a pensar, ¿y si el amor de la iglesia por los perdidos también se ha enfriado? Hace una charla hace poquitos días, viendo esto de que el evangelismo está siendo cada vez más confrontativo, ¿no? Que cuando le evangelizás a alguien y le hablas de los pecados o de lo no sé qué, la gente se enoja. Y alguien dijo que la iglesia ya no tendría que evangelizar más para no estar como en esa guerra con el mundo. Y ahí dije, el amor de muchos se va a enfriar dentro de la iglesia. Si me quemé, ya no quiero saber más nada. Voy, predico, ¿no? Enseño, pero ya no quiero hablar personalmente, ya no quiero hablar cara a cara. Porque ahí hay problemas que me saturaron. Las personas sencillamente se cansan de preocuparse y de cuidar a los demás. La iglesia se ha cansado de cuidar a los demás. La iglesia se ha cansado de escuchar a los demás. Ya son demasiadas las cargas, ya son demasiados los problemas. Ya viene cosas que... El amor se ha enfriado. Y hemos tenido problemas. Nada más. ¿Qué hago entonces? ¿Qué sucede si nos cansamos de hacer el bien? ¿Qué ocurre si nuestra compasión por otros se esfuma y nos cansamos demasiado de cuidar a otros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas más podemos hacer para cuidar? Para cuidarnos, los que estamos ahí en la primera línea, y para cuidar a los demás, el resto. ¿Por qué podemos orar en esta mañana? En base a lo que hablé hoy. Por soportarnos, ¿no? Yo antes pensé que soportarnos es decir, este es insoportable, bueno, lo tengo que soportar. No era eso, ¿no? Era la mesa que soporta lo que está arriba, ¿no? El aguantar, poner el hombro. Hermana, necesitamos cuidar a nuestros pastores. Y vos sos fundamental para eso. Y cada uno es fundamental para eso. ¿Por qué más? La salud integral. Así es. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos orar para estar ahí. Para decir heme aquí. Hubieron varios heme aquí en la Biblia muy interesantes, ¿no? Cuando el ángel vino y le dijo a María que todo lo que iba a hacer con ella, María dijo, ni idea. Pero bueno, yo estoy acá, heme aquí, dijo. ¿Será que tu vida es fundamental para sostener la vida de otros? De aquellos que cuidan, de aquellos que están en el frente, de aquellos que... Lo es. Lo es. ¿Algo más? El Señor dijo, dio el ejemplo definitivo de cuidado y compasión por los seres humanos durante toda su vida y extendió compasión aún en su muerte. Él les dijo a sus discípulos que debían amar a Dios con toda su fuerza y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, tenemos el ejemplo de Jesús de que Él... ya saben cómo fue, ¿no? Vinieron 10,
se sanaron, volvió uno. Eso es horrible. ¿Vieron cuando te traicionan? ¿No? Cuando ayudás a la gente y después la gente... Jesús, ¿qué hizo? Volvió, fue, lo aceptaban, lo rechazaban. Jesús iba, estaba. Una más. Durante el ministerio terrenal tuvo compasión de las multitudes que sufrían y se encontraban a su paso. ¿Será que le habrá causado dolor, carga, peso? Claro que sí. Claro que sí, pero ¿qué hacía? ¿Cuál era su válvula de escape? Oraba. Compartía, ¿no? Vengan, ayúdenme a orar. Pedía. Una de las cosas que he visto en el último tiempo es que yo no tengo que esperar que el otro se acerque, tengo que buscar acercarme. Tengo que acercarme, ¿no? Si hay soledad en nuestro ministerio, tenemos que buscar acercarnos a gente. Ni siquiera para charlar de temas puntuales, para lo que decía hoy, salir a caminar juntos, a hablar de cualquier cosa, ¿no? No cerró los ojos ante las necesidades, Él las consoló con la verdad del Evangelio y sanó muchas enfermedades. Otro más. Santiago nos instruye que demostremos nuestro cristianismo haciendo algo activamente, no tan solo pensando o hablando acerca de ello. O sea, que tengamos una fe práctica, porque la fe verdadera es una fe, es práctica, ¿no? Es una fe activa, es una fe que no pienso en hacerlo, sale. Una más. En Hebreos se nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Esto tenemos que fortalecernos entre la iglesia. ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo venga a fortalecernos? No van a hacerlo. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos conocer nuestra humanidad. Necesitamos depender del Señor, necesitamos buscarle para que Él se glorifique en nuestra propia debilidad y nos utilice. Ser instrumentos del Señor es estar en el lugar que necesitamos estar. Nada más, porque ya andamos ahí. Necesitamos su ayuda. Dios también sabe que nos cansamos y desmayamos. El apóstol Pedro nos aconsejó que debíamos llevar todas nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, porque Él se preocupa de nosotros. Tal vez, lo digo con cuidado, no tenemos mucho tiempo para hacerlo. El ajetreo, la agenda, ¿no? Las correrías, las necesidades, nos llevan a que no tenemos tiempo para hacerlo. Se vuelve una espiritualización de la circunstancia. Hoy, y lamentablemente, muchos hermanos se quemaron, como decía hoy, ¿no? Se frustraron. Muchos de los hermanos que estaban sirviendo al Señor no están más. Y siempre pienso, en un cuerpo hay órganos que no están. Los necesitamos. Hay herramientas en ese taller que las necesitamos. Me ha pasado muchas veces de estar ahí mal. Pero gracias al Señor que siempre ha habido un hombro, ¿no? Como decía Rosa hoy, a veces un abrazo nomás, un hombro ahí. Alguien que está ahí al lado tuyo. Alguien que te acompaña. Alguien que es sincero con vos, ¿no? Generalmente eso es brava, ¿no? Cuando te vienen con la sinceridad es brava, ¿no? Porque te la cantan. Pero solamente alguien que te ama y alguien que te cuida y alguien que te va a dar la advertencia. Tal cual, nos cuesta ir al médico. Ya vamos al... El pastor no pierde tiempo en salir a caminar hasta que después del infarto. Después del infarto sí sale a caminar todos los días, ¿no? Veo unos pastores que pasan por enfrente de mi casa, se ve que algo pasó ahí. Los veo pero no los imito, ¿no? Ahora cuando vaya al médico me va a retar y me va a dar una pastilla porque no caminé. Estas cosas de la vida cotidiana, de la necesidad, nos pasa mucho más a los varones también, ¿no? Ese es otro tema y otro problema que tenemos.
de cuidarnos para poder cuidar bien y mejor a los demás. De tener un pastor, un líder, un obrero, un ministro saludable. Y de no tener a alguien frustrado. Alguien fue a una iglesia católica y era católico y fue a la iglesia católica a escuchar al cura y dice, qué cura más amargado, dice, solo palo, solo palo, solo palo. Y dice, pastor, yo te voy a acompañar a ver. Y me dice, sí, era re amargado. Nuestros enfoques cambian también, ¿no? De predicadores cambian. Cuando uno está cansado, cuando está agobiado, cuando está estresado, vemos como que las cosas, ¿no? Está todo mal, ¿no? Que la gente no quiere nada, que no sé qué, y muchas veces se vuelve amargado. Yo creo que en esta mañana podemos pensar en nuestra vida, en qué posición estamos, si necesitamos que nos acompañen o si necesitamos acompañar, y orar al Señor y clamar al Señor por la salud integral. Ya no lo pensemos de la iglesia toda, sino de cada miembro de la iglesia. De aquellos que día a día se levantan para ir a trabajar y se enfrentan con circunstancias duras, difíciles. De cada uno de aquellos que presta su oído para escuchar historias tremendas. Necesitamos al Señor. Necesitamos que el Señor nos muestre cómo somos, nuestra humanidad, y que el Señor se glorifique en ello. Así que vamos a orar en esta mañana, no sé cómo